Qué bueno que de Data Cívica, a quien respetamos mucho por el trabajo que hace, nos toma la llamada la directora ejecutiva Mónica Meltis. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Mónica, gracias por tomar esta comunicación. Qué interesante, por supuesto, a la vez qué pavoroso tema. ¿Qué panorama visualizas de manera muy general hacia la próxima elección? Vaya, este último monitoreo que ustedes nos otorgan, que nos ofrecen, 574 agresiones el año pasado, Mónica. Así es, Alejandro. Pues sí, efectivamente hemos documentado que ha habido un aumento en este tipo de violencia en el contexto electoral. De 2018 a lo que va de este año del 2024, sí, hemos registrado 1,657 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o también instalaciones de gobierno o partidos. Y lo que vemos es que a pesar de que el año pasado hubo tan solo 2 elecciones estatales, la del Estado de México y la de Coahuila, fue el año con digamos, hasta ahora lo que nosotros hemos documentado desde 2018, sí, con mayor violencia en el contexto criminal electoral, ¿no? Y pues efectivamente, como mencionas, este año va a haber las elecciones más grandes de la historia, ¿no? Y pues todo parece indicar, esperamos estar equivocadas, pero todo parece indicar que este tipo de violencia va a continuar de forma importante, y pues efectivamente lo vinculamos nosotros a un proceso que le conocemos como gobernanza criminal, pero que básicamente lo que significa es cuáles son los espacios formales e informales que el crimen organizado está tomando a nivel institucional, a nivel gobierno, particularmente a nivel municipal, pero bueno, pues en estas elecciones también habrá la oportunidad de identificar con este monitoreo, pues qué tanto este tipo de violencia también afecta en elecciones estatales y federales. Ahí me quiero adelantar tantito, Mónica, con lo que llevan, con este monitoreo tan interesante que llevan, ¿cuál es entonces la vía, la ruta más socorrida por el crimen organizado para influir en esta elección? Adelantándonos un poco, pues. Pues es muy fuerte, porque en realidad lo que hemos documentado, la mayoría de los casos son amenazas y asesinatos. En ese sentido, pues sí vemos que hay una letalidad como muy importante asociada a estos procesos, pero lo que también es muy importante de entender es que, digamos, obviamente aquellos casos de asesinatos son más fáciles de capturar por la metodología que tenemos. O sea, nosotros lo que hacemos es documentamos a través de noticias. Y entonces, pues claro, una noticia de una persona asesinada es más noticia, perdón que utilice estas referencias, pero es más noticia, sí, que un ataque o que una amenaza. Entonces, eso pues también hace que tengamos como ese sesgo, pero lo que sí es cierto es que hay un gran número de personas que están siendo asesinadas, no solamente que son candidatas, sino que también son ya parte del gobierno, son funcionarias públicas. Y eso también lo que nos dice es, pues claro, las elecciones son un momento importantísimo, porque es cuando se hacen como muchas renegociaciones entre el crimen organizado y el Estado, ¿no? Pero no solamente se queda ahí, ¿no? O sea, en realidad también vemos que después de las elecciones, y eso fue algo que pudimos documentar con mucha claridad el año pasado, que como les mencionaba es el año donde más violencia de este tipo hemos documentado desde 2018, a pesar de que solo hubo 2 elecciones, pero lo que nos dice esto es que la violencia de este tipo continúa, no solamente antes, sino después también de las elecciones, ¿no? O sea, este tipo de negociaciones y ajustes que hay entre el Estado para dejar funcionar a los grupos de crimen organizado suceden constantemente, ¿no? Y entonces tenemos muchas personas, por ejemplo, policías o que trabajan en temas de seguridad, que son asesinadas, o personas quizás del sistema de justicia que están investigando procesos que también son asesinados, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo desde nuestra perspectiva como un tema que tiene que ver con el control territorial, con el control político, pero también con el control social de las localidades y de los municipios, sobre todo, por parte del crimen organizado. Esto último que comentas, y además es cierto, o sea, no pongamos el límite solamente a la elección, ¿no? La elección finaliza,
pero después viene justamente la ruta del crimen organizado, como bien apuntas, después de la elección, ¿no? Sobre tanto los funcionarios o funcionarias públicas que están de los gobiernos todavía pues en funciones, como los que toman poder, ¿no? Porque a final de cuentas eso está ocurriendo, Mónica. Fíjate que estoy hablando con Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica. Nos pregunta la gente, es una pregunta válida, es una pregunta más como para soltarla en la mesa y cada quien dé su opinión, pero entonces, ¿quién tiene el control de las elecciones que se avecinan, Mónica? Pues bueno, yo creo que esto hay que entenderlo como un proceso que se ha venido gestando desde hace muchos años, ¿no? O sea, en donde se le ha desafortunadamente, donde se ha salido de las manos un poco el tema de seguridad en el país, porque se le ha apostado a una estrategia que no ha llevado a buen puerto, ¿no? O sea, una estrategia de aumento de militarización, pero al mismo tiempo debilitamiento de las policías a nivel local, ¿no? Y eso deja muy desarmados también a los municipios para poder hacer frente al crimen organizado, ¿no? Y en ese sentido, creo que para nada se trata de desincentivar que las personas salgan a votar. Nunca hemos registrado ataques el día de las elecciones a personas ciudadanas, pero sí creo que es una llamada de atención muy importante para el gobierno y para el Estado, de pensar en qué medidas que no solamente tienen que suceder en el contexto electoral, porque esta violencia, como ya saben, les mencionaba, sucede en muchos momentos, ¿no? Pero bueno, reconociendo que las elecciones son un momento importante, creo que sí es una llamada de atención para el gobierno, para pensar en, número uno, ¿qué se hace con este tipo de situaciones? O sea, en términos de prevención para las personas que puedan llegar a las candidaturas sin que corran un riesgo, ¿no? Y número dos, ¿qué nos dice esto de la toma de decisiones a nivel local? O sea, si las decisiones se están tomando por influencia del crimen organizado, pues ahí justamente parte del trabajo es un trabajo interinstitucional que tiene que suceder con la Secretaría de Seguridad, o sea, es muy amplio el trabajo que se tiene que hacer para cambiar las condiciones en las que estamos. Y yo lo que diría es, pues, hay que salir a votar, hay que seguir insistiendo con las condiciones de seguridad, pero sobre todo hay que pensar en cuáles, ahorita justo que se están presentando, que estamos próximos a comenzar las campañas, qué es lo que están proponiendo las candidaturas en términos de seguridad a nivel nacional en general, no solamente en el momento de las elecciones. Y ahí, pues ya sabemos algunos datos, ¿no? Pues la militarización no nos ha llevado a ningún lugar, el debilitamiento de las policías tampoco, y pues bueno, las condiciones en general en las cuales estamos socialmente de violencia, pues también requieren estrategias que estén no solamente apuntando a la seguridad, sino también a mejorar el entorno social, ¿no? El entorno social, sí, porque mira, Mónica, y tocas un punto muy importante, la reflexión del voto, ¿no? Porque a final de cuentas sí hay que salir a votar, estamos luchando como siempre contra el tema del abstencionismo, y estamos confiados en que la votación sea copiosa, porque justamente hay que reflexionar el voto. Mira, Mónica, yo en serio te aprecio tu tiempo, nos has dado bastante luz y estamos muy pegados a los análisis de Data Cívica, los seguimos y si nos permites en otra ocasión charlamos. Te mando un fuerte abrazo, Mónica, mil gracias. Por supuesto, muchas gracias por el seguimiento y cuando quieran seguimos platicando. Oliva Noticias.